Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados por las personas en este programa son completamente personales y son ajenos a Sur Desarrollos, la entidad que transmite este contenido. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Ochaita, director comercial en Sur. Hoy tengo la suerte de hablar con Rodrigo Arenas. Rodrigo, ¿puedo dar una intro tuya y después seguimos platicando? ¿Cómo estamos? Gracias, Cristian. Yo soy Rodrigo Arenas, soy presidente editor de República, que también tenemos la comunidad República Inmobiliaria, o sea que, y con el corazón muy en el mundo inmobiliario también, Cristian. Pues gracias, aquí está a tus órdenes. Pues eso sigue, ¿cómo anda República Inmobiliaria? Sigue. O sea, está República, acaba de unirse, y República Inmobiliaria. O sea, República Inmobiliaria es una vertical, una comunidad de República, ¿verdad? Y estamos, organizamos la segunda bienal que organizamos ya nosotros el año pasado. ¿Cuál? ¿La que está con Ferco? La Bienal de Arquitectura. Correcto, la Bienal de Arquitectura. Hicimos la del 2021, la del 2023, vamos a hacer la del 2025. Cada 2 años. Por ser bienal, obviamente, pero hacemos un evento intermedio. Este año se llama Crea Urbe, que desde ya estás más que invitado. Y estamos muy ahí empujando nuestra agenda ahí, Cristian, es empujar la industria, empujar la urbanización. Vamos, creemos que todos estos planes, hoy, pues no sé si conoces, hay un plan muy agresivo que se llama Guatemala no se detiene. Es un plan bien agresivo que desarrolló McKinsey, pues todavía con el gobierno saliente y la Municipalidad de Guatemala y el sector privado. Nos habló, o fui a una reunión donde el alcalde nos contó de la asesoría de McKinsey para la ciudad de Guate y los 7 engranajes y una charla. Ese plan, pero yo lo que le digo al alcalde y le digo a todos los empresarios es, ese plan necesita una ciudad o varias ciudades o un distrito metropolitano como mínimo donde caer, porque digamos ese plan va muy en la línea de atraer inversión extranjera. ¿A la ciudad o al país? Al país. Veamos que al país. O sea, ¿qué es lo que te pasa? Oh, perdón por el no. Ese plan lo armó el gobierno saliente en apoyo con la alcaldía de Guate. Digamos, ¿de dónde? Honestamente, como funcionó es 10 empresas más o menos, 10 grupos empresariales se reunieron con el alcalde para empezar, con el alcalde de Quiñones, y contrataron a McKinsey. Eso fue la salida de la pandemia 2021. Entonces muy ciudad metropolitana. Digamos ciudad metropolitana, pero cabalmente después entraron al tema de llevarlo al gobierno central, que lo agarró honestamente, al César lo que es del César. La municipalidad, el Ministerio de Economía lo agarró como propio y entonces se volvió nacional, ¿verdad? Exactamente. Y el plan es que al final del día Guatemala necesita generar alrededor de 2 millones de puestos de trabajo. Es urgente. Se genera una demanda anual de más o menos 200,000 puestos de trabajo. O sea, 200,000 muchachos. Eso es lo que sale al mercado laboral. Todos los años. Lo que entra. Lo que sí, yo tampoco sabía decir. Lo que, digamos, patojos de 18 años, o de entre 18 y 22 años, depende, ¿verdad? O se nos quedan en Guate con los problemas que hay, entra uno a trabajar o se nos van. Exacto. Ahí va la cosa. Exactamente. Y 200,000 al año. Y si no estoy equivocado, lo más que hemos generado son 40, 50,000. Puestos formales. Formales. Esos son puestos formales. Sí, desaprovechar lo que tenemos. O sea, tenés un déficit hoy, si no estoy equivocado, que está alrededor de los 2 millones, que crece en 100, 150,000 por año. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? Eso necesitas una inversión extranjera directa muy potente, más la nacional. La local en Guatemala nunca paraba, porque esa es la verdad. A César lo que es del César, ¿no? Las empresas guatemaltecas han seguido invirtiendo en Guatemala. Pero para ese nivel de cambio necesitas, en la generación de empleo, necesitas estar en industria. Necesitas, para hacer un 10X, necesitas traer empresas muy grandes que vengan a invertir, y se logró. A vos vino una planta, por ejemplo, a San Marcos, una planta japonesa. Así ha venido Maná. Sí, vino una planta japonesa. En la industria de BPOs han traído. Bueno, BPOs es una cosa linda, ojalá creciera más. Yo me sorprendí, inclusive anecdóticamente, yo eduqué a 2 hijos de 2 empleados desde hace más de 10 años en inglés. Pues más barato no puede ser. Sí. O sea, había un chavo que trabajaba como 15 años, pues le cambió su vida a su familia. Sí. Entonces este chavo gana el triple que su papá, porque el servicio obviamente lo vale,
pues pero Carlos no puso nada. Entonces yo dije, ¿por qué no lo hacemos más, pues? Porque lamentablemente pues, nos ha faltado liderazgo político. Pero al final este plan pues es un buen plan, es un plan. McKinsey es la consultora más grande del mundo y más importante del mundo, que lo ha hecho ya en diferentes países. Es más, fue la que se lo hizo a Estados Unidos hace 70 años, 80 años. ¿Ah, sí? Sí, entiendo que fue McKinsey la que lideró toda la industrialización que de Estados Unidos. Mundial, por ahí, digamos. Entiendo que nacen, digamos, más o menos en la época de Ford y Pepsi y IBM, perdón, por ahí. No me preguntes más porque, pero por ahí, no sé más que eso. Agrarios y estoy seguro que habrán tenido que ver con el plan Marshall, vamos, seguramente. Por ahí, pues. O sea, que precito durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo importante de esto es que era un tema, digamos, yo lo que repito es que necesitamos que la ciudad, y la ciudad ya no es solo la ciudad de Guatemala, la ciudad es, digamos, hablemos de todo el centro conurbano, tiene que ser igual de atractivo, el área metropolitana, vamos, porque no podés pensar que vas a traer inversión extranjera directa cuando te toma 2 horas recorrer 20 kilómetros. No puede ser. Entonces nosotros hemos estado muy en eso. La primera bienal fue de movilidad, la segunda fue de espacios públicos y ahora le vamos a entrar también a vivienda. Este año y el próximo son de vivienda. ¿Y el evento de este año que dijiste, cómo se llama? Crea Urbe, que el eje es vivienda. ¿Por qué? Porque parte de lo que hemos visto es que todavía hay mucha gente que se queja, por ejemplo, de todos los edificios urbanos. Y es que ¿por qué la alcaldía sigue dando licencias para edificios? Está generando tráfico. Si entendiera que si la gente no vive en un apartamento al lado del Transmetro, se va a venir al kilómetro 25 a generar más tráfico, ¿verdad? Pero ahí hay pedagogía que nos falta hacer y es una responsabilidad. Entonces ese es el objetivo de República Inmobiliaria y seguimos. Yo te diría que hoy somos el medio de comunicación líder en temas inmobiliarios, más obviamente República, que es de alta política y alta empresa, ¿verdad? Pues ¿y qué otro vertical hay? Como verticales es alta política, alta empresa e inmobiliaria. Esas son las 3. De ahí le armamos transversales, temáticas transversales, un tema de mujer, un tema de tecnología, y dentro de alta empresa tenemos emprendimiento con mucho énfasis. ¿Verdad? Infraestructura también está, pero digamos emprendimiento. Infraestructura está como un tema. Está como un eje de los ejes principales de alta empresa, está infraestructura, nearshoring, y le metimos emprendimiento y llevamos también 2 años de meterle mucha fuerza al tema de emprendimiento, porque al final del día eso también creemos que es bien importante y es que el ADN del guatemalteco, gracias a Dios, todavía es levantarse todas las mañanas a trabajar, ¿verdad? No somos, miremos lo que está pasando en Argentina, la mitad del país está histérico porque dicen que ahora van a tener que trabajar con Milei, ¿verdad? Aquí no, aquí todavía la gente lo que te dice, a mí denme trabajo, a mí denme oportunidades. Tanta batalla todavía, y bueno, están increíble. Ahí frente a la Casa Rosada, la cosa. Increíble lo que te está pasando en Argentina, y he visto unos videos increíbles, pues, o sea, de cómo así, ahora tengo que salir a laburar, que le dicen ellos, ¿no? A laburar, porque el Estado les daba, los mantenía, vamos. Entonces, nosotros sí creemos que es muy importante, pues, no solo cuidar ese ADN del guatemalteco, de que todavía lo que quiere es trabajar y salir adelante, y lo que busca son oportunidades. Sí, y lo que nos falta como país es generar la cantidad de oportunidades que el país. Bueno, lo que estamos, no sé si lo dejamos en cámara o no, pero vos estás diciendo, lo de necesitamos 200,000 puestos, es lo que pedimos, pues. Así. Y estamos ganando 50. No sé y es 40, 50 y estamos, y lo que tenemos que entender es que además de en la edad prime del ser humano, vamos, que es 20 a 35 años, o sea, tenemos una población que llaman el famoso bono demográfico, que es prime, vamos, porque es digamos, esta es la década de la vivienda, dicen algunos expertos, vamos, porque están todos estos patojos casándose, y entonces todo esto se convierte en comprar apartamentos, un edificio de apartamentos. Bueno, la información que yo tengo, no sé si eso ha cambiado,
pero cada metro cuadrado te genera más o menos 11 empleos. Nunca lo he visto, ¿verdad? nunca lo he... Es increíble, o sea, el desarrollo inmobiliario, vamos, es de los negocios que más te hacen cascada capital, o sea, que más dispersa, la famosa teoría del lápiz, ¿verdad? De que el lápiz está hecho de madera, de grafito, del borrador de hule, en fin. En el negocio, en el desarrollo inmobiliario es diría yo, de las industrias que más huella económica tiene. La única vez que lo calculé fue estamos en Narama, porque estamos parados en la pandemia, tenemos que ir, nos estábamos con ese mundo, y vimos que en Narama en su pico habían empleos directos e indirectos, pero indirectos me refiero a una empresa como Mara, estábamos por las 1.100 personas. Y ese es un proyecto que duró 3 años, ¿verdad? O sea, 1.100 personas, pues tal vez no promediamos eso, pero o sea, es un montón de gente. Y esos son, bueno, esos decirlos los directos. Directo y con proveedores directo. De empresas. Bueno, pero por ejemplo, no atrás de la cadena, eso te iba a decir. No fui ahí te quedaste en la primera, en los proveedores directos. Sí. Para los proveedores de tus proveedores, ahí no llegamos. No, es una cadena. Es una cadena enorme. Y eso no lo tienen todas las industrias. Sí, porque es una cosa grande, especializada. Y porque lo que te sucede es que un cuarto como el que estamos ahorita, ponele, tenés block, tenés arena, cemento, hierro, tenés una televisión, tenés vidrio, tenés sillas. Es una cosa compleja, grande. O sea, es enorme. O sea, el impacto, porque el verano no solo es el apartamento, sino que también es amueblarlo, sino que también es equiparlo. En fin, hay un montón de factores. Entonces, eso es bien importante y tenemos que, digamos, yo creo que el que tiene la capacidad tiene la responsabilidad. Y nosotros tenemos la capacidad, creo yo, de realmente generar esas oportunidades y por lo tanto tenemos que impulsarlas. Yo lo que me sorprendí cuando nos metimos en el mundo de oficinas y nos estamos saliendo. No sé cuándo regresemos, ¿no? Por la pandemia y todo, pero lo que me sorprendí fue eso. Cuando estábamos bien, nosotros diseñamos un edificio para limpiarlos. Diseñamos un edificio con unas huellas para meterle 2.000 personas. Pero entonces después, ya hablando, pues entraban un par de limpios grandes, 500 metros, 100 metros, o sea, pues, con gente, pues. Sí. Son 200, no son las grandotas, pero son empresas de 250 a 300 empleados. Es mediano tamaño, sí. Con emprendimientos, algún americano que vino a invertir a Guate, y los 2 comentarios de ellos. Bien, y es que ya tomamos, ya no hay gente. ¿Cómo se llama gente? Es que ya no hay gente. Ya no hay gente. Si hubiera más gente, yo estaría creciendo por el doble o el triple. No, uno de los planes de este McKinsey, hay un plan de capacitación en inglés, ¿verdad? Porque también hemos tomado decisiones políticas, lamentablemente, Cristian, muy malas. El país ha tomado decisiones políticas, por ejemplo, creo que fue en el 2000, no me creas, pero 2004, 2005, 2006, por ahí. Por ley, las escuelas tienen que enseñar el idioma materno, que generalmente es quechua, un poco más, y español de secundario. Entonces nunca aprenden el inglés. A mí lo que me sorprendió el inglés, viéndolo no como un idioma, sino como una herramienta. Exacto. De trabajo. Exacto, es una herramienta. Yo lo visualicé diferente y dije, bueno, contando de esa ¿cuánto nos cuesta? O sea, ¿cuánto nos cuesta? Literal, si cuesta $1,000, $1,500 educar en inglés, porque no agarramos como industrias. Pues yo soy profesor secundario, pero BPOs, ¿por qué no le meten? Lo están haciendo. Un par de millones y educan a... Lo están haciendo. Lo que pasa es de que no es fácil porque es ser trilingüe. Sí. O sea, sí. ¿Cuánto te costó a vos ser trilingüe? No es fácil. Y no solo es dinero, es tiempo. O sea, estás hablando de que ya es volver trilingüe a la población. Sí, seguro. Porque ese es el problema político. Y ahí es donde lamentablemente están esos pleitos o esa contraposición, vamos, del liderazgo político con el liderazgo empresarial, y en donde lamentablemente los políticos que hemos tenido en los últimos años pues han sido los peores. Esa es la verdad. Sí, ahorita estamos en un cambio de gobierno que yo en lo personal no le tengo mucha fe, ¿para qué te voy a mentir? Estoy muy contento, tengo que decirlo, estoy positivamente sorprendido con los nombramientos de... yo no conozco nada, o sea, no estoy metiendo en el mundo ese, yo no conozco, literalmente no conocía, creo que a nadie del Estado.
No, yo conozco, más que conozco, sé, digamos, quiénes son algunas personas. Son perfiles muy técnicos, Así. que eso tampoco es bueno, Pues, lamentablemente, porque el puesto de ministro es político y te toca lidiar contra unos tiburones políticos que si no tenés colmillo político te pueden hacer la vida sí, cuadritos. es un puesto de liderazgo, no de tacticismo. Muchas veces. Exactamente. Pero hay buenas personas ahí metidas, hay buenas personas, no quiero mencionar a nadie porque si no la van a atacar mañana, o los van a atacar mañana porque van a decir que yo los... Pero en general, ¿te sorprendió a nivel positivo? Fíjate que me sorprendió con una excepción particularmente, me sorprendió, digamos, que no veo que el No se presidente... volcó en una dirección muy comunista, no se radicalizó muy socialista en algunas posiciones, incluso lo están criticando por eso. Bueno, esa es la preocupación que teníamos, digamos todos, pues. Algunas bases radicales ya lo están criticando de que Muy centro derecha. de que se puso muy el centro, y bueno, ahí el conflicto con que algunos creen que la solución de Guatemala es desaparecer al CACIF, ¿verdad? La verdad es que la gente ni siquiera entiende lo que es el CACIF. Sí. Vamos, la gente no entiende lo que es el CACIF, porque no es lo que la gente cree que es, ¿verdad? O lo que la mayoría de gente cree que es. Y entonces estoy positivamente sorprendido. Bueno. Creo que tienen un reto por delante titánico. Bueno, pero es igual que cada 4 o 5 años, es el mismo reto que nos toca, solo que cada vez más. Pero yo te diría que aquí hay un reto distinto hoy. Hoy hay un reto distinto, y es que vos me decías ahí fuera de micrófonos de que hace 4 años no tuviste... Yo no tuve, cabal, no nos frenó las ventas, que es mi reflejo. No tuviste un impacto... No tuve un impacto, solo era un gobierno, entró otro, bueno, está bien, y ya sabemos que son corruptos, ya sabemos, lo digo, y como no alguien me metió en el mundo político, y es lo que es, ¿no? O sea, va a seguir igual, más o menos lo mismo, todo está tranquilo. Que es una forma muy pasiva, mala creo yo de pensar, pero así fue y así lo reflejé. Y así era. Y lo que te pasó fue que, digamos, de los últimos 3 gobiernos, a mí una vez platicando con una persona me decía, mira, ¿y por qué odias a los corruptos de izquierda y no odias a los corruptos de derecha? No, miento, fue al revés. Me decía, ¿por qué estás en contra de los corruptos de izquierda y no estás en contra de los corruptos de derecha? Bueno, pero una charla muy de real. Exacto. Y yo le decía, mira, no es de que yo no esté en contra de los corruptos de derecha o de izquierda, yo estoy en contra de todos los corruptos, pero la diferencia es que los corruptos de derecha, a mí como empresario, no me quieren destruir. Los corruptos de izquierda sí. ¿Verdad? La agenda de los socialistas es irse en contra del sector privado. Y eso lo puedes ver en Venezuela, lo puedes ver hoy en Colombia, lo puedes ver en Nicaragua horriblemente, lo estás viendo en Honduras. O sea, que la pobreza es horrorosa, aquellos que esa es vergonzosa, que la desarrollo creen que entonces cuando alguien que tiene poder, además de cree que el país va a ser mejor destruyendo al rico, pues entonces las cosas están mal. Pues, pero vos crees que ese sigue siendo el pensamiento general de nuestra población. Tal vez no sigo tanta gente en Guatemala, No. Gringos, y sí he sentido que el tema de emprendimiento ha crecido por una razón. O sea, la idea, la palabra entrepreneur ha crecido mucho porque, como decías antes, la gente quiere trabajar, y creo que también está muy de moda que los relojes, yo no uso nada de cosas, pero está muy de moda que el éxito, pues, ¿no? Lo veo yo en redes, las que sigo yo, porque me clavan con la verdad, es positivo, vamos, y ha ido cambiando esa opinión y en general. Mira, no sé. Yo te diría lo siguiente. Definitivamente, a nivel general en población, ese no es el pensamiento. Yo estoy hablando de los líderes políticos socialistas, que lamentablemente cuando tienen poder, tienen capacidad de influir en ese pensamiento. ¿Verdad? Y eso sí lo logran. Lo logró Sandra Torres en su momento, en la época de Álvaro Colón, lo logró Portillo, o sea, para recordarte, vos creo que eras muy patojo, pero digamos, Portillo gana la elección del 99 con un discurso de campaña de que las carreteras no se comían.
porque Álvaro Arzú había invertido mucho dinero en infraestructura, no recuerdo, y teníamos mejores carreteras, o sea, de no tener carreteras, porque no teníamos, empezamos a tener las mismas que ahorita. las mismas, Las mismas que ahorita 20 años después. 25 años después. Con X personas más. Y el discurso populista en ese momento deportivo fue que las carreteras no se comían, y eso quedó en la psiquis Eso es increíble. de la gente. Eso es increíble. Y mira lo que 25 años después nos está costando el no tener carreteras, ¿verdad? Yo espero que este gobierno entienda. Ese era un slogan, así como lo dijiste. Ese era un eslogan. Las carreteras no se comen. Las carreteras no se comen, y ahorita Edgar Gutiérrez, que fue el canciller de Deportivo, lo volvió a decir. Dijo, aunque es cierto que las carreteras no se comen, sí tenemos que hacer una inversión porque él está muy cerca de Semilla. Pero el eslogan lo metió. O sea, entonces, ¿qué es lo que te sucede? Pues que no puede. Mira, lo que me sorprende es que alguien todavía piense eso. Exacto. Derecha o izquierda. ¿Entiendes? O sea, No, derecha definitivamente no te pasa, pero ¿cómo te entra? O sea, ¿cómo querés llegar a comer? ¿Te crees más así de tonto en la charla, pues? Pero es que lamentablemente, si te das cuenta, a nivel mundial, digamos, el socialismo es tonto, pero todavía la gente vota por él. Sí, te regalan las cosas. No, que te O sea, regala el ganador. 10 millones de gentes, 10 millones de personas votaron en la primera vuelta, creo que fue, en Argentina por Sergio Massa. Sí. Sergio Massa llevó la inflación este año a 150%. Es el que llegó a la final, ¿verdad? El que llegó con Milei. Pero lo increíble es un tipo que llevó en este año, en el 2023, Solo un año. solo un año. Voy a hablar de tecnicismos, pero te voy a poner esto más fácil en idioma español para todos. Argentina decreció 2.5% este año. O sea, nosotros crecimos 4%. Ellos decrecieron, tuvieron recesión, 2.5%. El peso argentino pasó de enero a diciembre, creo que de 300 a 1.200 por uno. Y 10 millones de personas votaron por el líder político, económico, responsable directo de hacer eso. Sí, es un tema de conocimiento. Sí. Y los argentinos son inteligentes, están bien preparados, son educadísimos. Sí, sí, sí. Entonces yo lo que digo es, yo puse en un tweet, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que un país tenga a los mejores talentos de Iberoamérica, están en Argentina, y a los 10 millones de idiotas más grandes, porque no puedes decir otra cosa? O sea, ¿cómo puedes votar por un tipo que te destruyó tu campo? Porque lo que la gente, 200, 300, 2.5% no lo entiende nadie, o lo entiende muy poca gente. Pero 300 a 1.200 es el equivalente, señores, a que ustedes hoy ganen un sueldo de 10,000 quetzales o 10,000 quetzales 3.500. y pasaste a ganar 1.500. 3.500, sí, pero Sí. es un brinco inmenso. Tu poder adquisitivo es En inmenso. un año. Sí, te quebraron en un año. Te quebró. Y aún así votaste por la persona responsable de eso. ¡Wow! Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te dijo que esta vez sí iba a funcionar el socialismo. Entonces, ahí lo que tenemos que entender, Cristian, es que lamentablemente el ser humano, y la pandemia a mí me lo terminó de confirmar, no piensa con el cerebro. Bueno, o sea, piensa en el cerebro, no le están dedicando tiempo. No pensamos con el cerebro. Pensamos. ¿Pero qué quiere decir con eso? Pues digamos. Porque si usáramos el cerebro, digamos, a ver, si usáramos el cerebro para pensar, no nos hubiéramos dejado llevar por el miedo como nos dejamos llevar en la pandemia. No hubiéramos creído que un virus se iba a poder meter adentro de tu anteojo y se iba a meter en tu ojo y te iba a matar. O sea, ¿verdad? Yo no soy, yo sé que hubo pandemia, pues. Sí, no, hay una pandemia. Y sé que hubieron tragedias horribles de COVID, y el COVID existe. Yo no soy negacionista del COVID ni de la pandemia. A mí lo que me impresionó es gente. El miedo. O sea, gente. Yo vivo cerca de Pasos y Pedales de la zona 14, entonces cuando estábamos en bloqueos a veces salía y miraba gente con
montando bicicleta solos. Póngase ahí. No, es increíble. En el parque. Bueno, a mí me sorprende que todo lo que permea, como dices antes, que se permean las ideas. Pues esa idea, cómo se ha permeado el tema médico ahora, es una, o sea, yo me hice, me dio catarro el otro día, hice 35 exámenes, salió negativo todo, pero ya es... Pero es el miedo. Es miedo, ya, ok, tengo catarro, bueno, tengo que... Ya se permeó en todos. Pero eso quiere decir que ahí no estás pensando con la cabeza. Cuando vos pensás, cuando vos el miedo te hace tomar una decisión, no estás usando la cabeza. Estás usando, o sea, son otras partes de tu cuerpo que te están hablando, ¿verdad? Porque la cabeza te haría otro análisis. Si regresas eso a miedo, digamos, en Argentina o en Guatemala después, pero el miedo de perder qué, si había perdido todo, o sea, ¿cuál es el miedo? La gente que no está tomando la decisión de estar por más. No, ahí en Argentina yo te diría que no era miedo. En Argentina era un tipo carismático, porque Sergio Massa es un tipo carismático, diciéndoles una vez más, a ver, primero sí metió mucho miedo. Él decía que digamos literalmente, que si Milei ganaba, todo lo que recibían de gratis lo iban a dejar de recibir. Y lo increíble de esto, yo vi un debate que me llamó mucho la atención, decía, es que si él gana, los 10,000 pesos que usted recibe al mes de subsidio, los va a dejar de recibir. Lo que no les dijo es, los 10,000 pesos que usted recibe hace un año, ahora valen 500, ¿verdad? Y dentro de un año van a valer 50. Eso no se lo decía, ¿verdad? Pero los 10,000 que usted va a recibir los va a dejar. Entonces decimos, está pelándole al miedo a la gente, al miedo de lo que voy a recibir de lo que recibo sin trabajar, versus el discurso de Milei, que desde mi punto de vista fue muy valiente, y aquí va a comer el que trabaje. Sí, todo fue bien directo. Punto, ¿verdad? Digamos, hay un caso que a mí me encanta, que es el de Aerolíneas Argentinas. Es una empresa estatal con sindicatos en Argentina. Los sindicatos son una cosa fuera de serie, que pierde dinero, ¿verdad? Aerolíneas Argentinas pierde dinero todos los días. Pero estaban protegidos. Argentina es muy grande, ¿no? O sea, Argentina estaba en un mapa la vez pasada. Argentina es equivalente a Colombia a la mitad de México, más o menos. Sí, largo. Así de largo. Entonces, digamos, Argentina tiene mucha aviación interna, parecido a México, digamos, solo que incluso parecido a Centroamérica, digamos así, y México. Entonces, el volar adentro de Argentina es muy necesario, como Estados Unidos, y muy común, no es un lujo. Entonces tenían, ¿verdad? Es prohibido las aerolíneas de low cost, no puedes volar, tarifas todo bajo control, todo regido, y esta aerolínea estatal que perdía dinero, y que el Estado subsidia. Entonces viene Milei y le dice, y si vos te das cuenta, siempre, digamos, el socialismo lo que te dice es que el problema del capitalismo es que el trabajador es el que trabaja y el dueño solo cobra, solo gana dinero. No hace nada. No hace nada. ¿Verdad? Y todo el valor lo hace el trabajador. Entonces vino Milei y les dijo a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, no se preocupen señores, la aerolínea es de ustedes. El Estado se las va a regalar. Se las va a dar y además de él les voy a dar un año de capital de trabajo. Eso es lo que hizo. Es lo que está haciendo. Los trabajadores están en un desmadre legal de que, porque dicen no tiempo. Pero eso sí les digo, yo les voy a dar la aerolínea, pero voy a abrir los cielos para otras aerolíneas, para que la gente pueda comprar ticket lo más competitivo posible. Desmadre, y le dicen, no, esto va a quebrar. Ah, ok. Pero si ustedes son los trabajadores, o sea, los pilotos, los gerentes, todos le están diciendo que no, que eso no puede ser, les están regalando la aerolínea. Pero no la quieren porque entonces la quebraron. Entonces, decís vos, wow. Eso lo escuchaste así. No, eso es real. Excelente, se va a buscarlo. Eso es real. Pero es lo que vos estás diciendo. Él entró con un discurso valiente, confrontatista, pero bien directo. A mí lo que me gustó un montón de él realmente, y me sorprendió tristemente en Guate, es que no se perdía en tecnicismos. Aunque podía entrar en una charla bien técnica, bien profunda, era bien directa, bien clara, ¿no? Su explicación, su forma de comunicarse, se me gustó mucho. Él tuvo una capacidad, tiene una capacidad muy importante
que la gente no lo ha entendido, no la gente no lo ha entendido, muchos líderes políticos no lo han entendido en el mundo, y es la pedagogía con la que te habla. O sea, te habla fácil, te habla sencillo, te habla, ¿verdad? Y te pone ejemplos muy sencillos de que vos podés, que la gente puede relacionarse, Dos ejemplos simples, puede entender claramente, ok, sí, pues, ¿verdad? Entonces, esa es una de las capacidades. Pero además de ello, te diría que tiene otra que a mí me encanta, y es esa valentía a no tener miedo a perder la carrera política. Porque eso. yo, si vos me preguntas a mí, ¿cuál fue uno de los grandes activos de Trump en su primera carrera política hace 8 años? Ahorita ya creo que ya no tanto, pero hace 8 años sí, el de Milley. Es que estaban compitiendo contra personas que están cuidando su carrera política. Están cuidando su trabajo, están cuidando sus amistades, y yo no me puedo pelear con aquel porque hoy estoy aquí, mañana estoy allá, y viceversa. Y estos son literalmente outsiders que están diciendo, manito, si yo pierdo y me regreso a mi trabajo. O sea, es más, ayer vi un video desde Reagan para Trump, cómo los diferentes presidentes de Estados Unidos habían entrado con un patrimonio y habían salido con otro. Entonces, digamos, Reagan entró con 10 millones y creo que se murió con 15 o tenía 15. Sí, no varió. Hubo uno que pasó, Obama pasó creo que de 1,5 millones a 245 millones. No, se cambió todo. El único que ha perdido es Trump. A Trump le costó $1,000 millones ser presidente de Estados Unidos. Él entró con 3.500 millones de dólares y ahora está en 2.500. Perdió, O sea, él perdió $1,000 millones. Entonces decís vos, para él era mejor negocio no estar ahí. No te estoy diciendo es un tipo, no lo estoy defendiendo en otras cosas, pero lo que te quiero decir es que Trump, Milley, no está defendiendo su trabajo. Exacto, no están preocupados, sino que están siendo auténticos, genuinos, y tiran toda la carne al asador. Y eso es lo que yo siento que la gente también valora, porque eso te da legitimidad, eso te da, y le dices a la gente lo que es, no lo que querés, no lo que quieren oír. Sí, eso es. Y a veces lo que pasa es de que a veces no es de que no lo querrás oír, es que no sabes que lo querías oír. Eso es lo que me ha sorprendido, me sorprendió que no lo escuché en Guatemala. ¿Y no lo escuchás? No lo escuchas. Todavía no lo he escuchado. No ha habido en Guatemala un político con ese... Bueno, yo literalmente no sabía que el presidente electo, yo no sabía ni quién era en la primera vuelta, y probablemente soy el reflejo de un montón de gente, la realidad. Después, vale, usted hijo de tal, y toda la historia, pues, pero yo ni sabía que estaba en las elecciones. Y lo digo porque fui ignorante sobre nada. Bueno, ese es uno de los argumentos de uno de los grupos que dicen que hubo fraudes, que era imposible porque nadie sabía quién era. Bueno, eso es otra charla, pero yo sí no sabía quién era. Sí. Entonces solo me sorprendió, uno no está empapado del tema, todo el mundo está enterado. Sí, vos estabas en lo tuyo, pues. Sí, está trabajando y uno está en eso, pues, y después uno se toma ese mes para, quién está ahí en la boleta, pues. Y lo que es importante, te diría yo, es que él no gana por lo que dice, ni por lo que ofrece. Él gana literalmente por descarte. Este grupo de gente que hoy no quisiera que él tome posesión. Sí, es lo que vos estás diciendo. Él no gana. Nadie sabía que tenía el discurso porque no hay tiempo. Entrada, eso es otra charla, no hay tiempo. Entonces, los que no estamos en ese mundo no sabemos. Exacto. Que esa fue una manipulación de la ley que hizo Sandra Torres hace 8 años. El de reducir esa época de cosas. No solo reducirla, el restringirla como la restringieron. Es una locura. Yo me puse a pensar. Porque entonces el guatemalteco común y corriente que está haciendo edificios no sabe qué hacer. Que tiene trabajo, ¿no? Pero ella lo hizo a propósito porque eso la beneficiaba a ella, porque de las pocas políticas que tenían conocimiento tan alto era ella. Seguro, beneficia el establecimiento. Beneficia el establecimiento. Y yo te diría que ahí lo importante de eso, Cristian, es que de esto que estamos hablando con el tema del presidente electo de Arévalo, es que a él, al no haber ganado él por su discurso, él no ganó por ser socialista, él no ganó nada. Entonces, él su mandato, a él lo que le dijo la gente es, mire, toda esa partida de corruptos que le han hecho tanto daño a Guatemala, ya no quiero saber nada de ellos. Y usted es el que yo veo que está afuera.
Y ahí es donde yo te decía que es el reto distinto de estos 4 años. ¿A qué te refieres? Estos 4 años, el reto complicado que tiene Arévalo es que su primer enemigo a vencer es esa corrupción incrustada en el Estado. Peor, yo te diría que incrustada, porque institucionalizada todavía la podrías resolver. Este es un tema incrustado de gente que pasó de no tener nada. O sea, a mí me dicen, no tengo las pruebas, por lo tanto no lo puedo publicar en un medio de comunicación, pero que hay diputados que negocian para sus cocodes 180, 160, 140, 150 millones de quetzales al año y se quedan con el 10 al 20%. Pues yo no lo puedo creer. O sea, imagínate ganar 18 a 20 millones de quetzales al año No sé nada. por no hacer nada. No, o sea, está sí, incrustada ahí, no se quiere ir. Esa gente con las uñas, porque además antes de recibir ese dinero, era gente pues que tenía un ingreso económico mucho más pequeño que eso. Entonces, esa locura es la que le va a tocar a el gran reto que tiene Arévalo de ir a romperlo. ¿Sí? Y eso va a estar... Mira, yo me sorprendí cuando nos llegó a hablar la cámara. Ahora la cámara y pues obviamente opiniones diversas ahí, todo el rollo. Pero contar una anécdota rápido de lo que se robaba en los contratos del Ministerio de Comunicación. Y lo que me sorprendió el comentario, bueno, explicaron en detalle. ¿No? Mira, nomás dentro del contrato se va 10% a la presidencia y así comenzaron a montar. Yo no sé la realidad, pero más o menos en un contrato que se ejecuta se va como el 50%. 50% del valor del contrato sin corrupción y en detalle, así. Entonces decían... El que se ejecutó. Y que se hizo. Y ellos dicen todavía hay mucha... En buen plan es que se hizo. Entonces, y le puse una pregunta a la Areva, le contestó y todo realmente yo no, porque si no estoy en ese mundo, no somos un del Estado, entonces no sé cómo opera a detalle. Pero uno escucha números, pero después cuando alguien que te dice, mira, yo me salí de hacer carreteras porque es así a la cosa, y ya no hacen 50% del presupuesto, no sé cuánto sea, de ejecución del Estado, del país, se va en robo, literalmente se va mal ejecutado, se puede ver así, no regresa donde debería estar regresando, esa producción, infraestructura y todo lo demás. Están a vibrar. Pues. Y ese te diría es, digamos, yo lo que hay un chiste, vamos, muy desagradable, que dice que van unos diputados a México y entonces lo reciben en México y el diputado mexicano y le dice al diputado guatemalteco, mirás esa carretera que está ahí, chula, 20%. Y ahí dice que viene el diputado mexicano a Guatemala y le dice, mirás esa carretera que está ahí, ¿no? 100%. ¿Verdad? Me lo puedo imaginar. O sea, me lo puedo imaginar, no escucho historias así. Ese es el problema, ese es el grave problema. Mi hermano está viviendo en Mérida. Y me dice Rodrigo, el gobernador de Mérida, para mí es mi héroe. Es impresionante lo que ha hecho. La obra, dice que ha hecho unos ¿Ahorita parques. los últimos 4 años? ¿Cuántos aeropuertos? Aeropuertos. Me dice, yo no sé si hay corrupción o no, me dice, pero lo que hay, la obra que ha hecho ese tipo ahí, dice que es espectacular. No, Yucatán es pero igual es Monterrey, igual es Guadalajara. Parece que Mérida es como nuevo, ¿verdad? Y es lo que está viviendo ahora, donde podemos decirlo, pero lo que te quiero decir es, nosotros pasamos de tener políticos a tener delincuentes haciendo política, ¿verdad? Yo hablaba la vez pasada con colegas del periodismo que le decía yo, déjale de decir empresario a ese delincuente, porque un empresario es una persona que se despierta todas las mañanas tratando de producir su producto en 10 y venderlo en 20. Sí, preocupado. Y cómo pagar sueldos a final de mes, etcétera, etcétera. Pero digamos que tu ADN es cómo construyo, vos que estás en construcción, cómo construyo este apartamento en 10 y lo vendo en 20. Ese es tu ADN. Esta es gente que se despierta todas las mañanas pensando, ¿a quién llamo para extorsionarlo? ¿O de quién me hago amigo para que me
de tal contrato para ganarme 500 ¿Dónde quito una carretera? a cambio de nada. Carreteras, medicinas, es todo. Sí, ¿dónde ¿verdad? quito algo? Casi. Entonces, digamos, del que estábamos hablando aquí principalmente era un tipo que ha sido proveedor del Estado en citas, por si te resuena. Entonces, es que no es empresario. Eso no es ser empresario. Un tipo que amanece pensando en a qué diputado llamo, a qué funcionario llamo, para que me dé 100 millones de quetzales para yo decirle que le voy a dar algo a cambio, pero eso no es ser empresario. Y me importa un dedo lo que cuestan las medicinas porque igual me voy a ganar un montón de dinero. Entonces, tenemos que entender esa diferencia. Entonces, no es de que, los empresarios no, son delincuentes con contactos políticos drenando el presupuesto del país, vamos, a costa de todo, digamos, de servicios, de bienes. Cuando yo me metí a este mundo político, que fue hace 15 años, 2009, penúltimo año de Álvaro Colón, el presupuesto de la nación era 38 mil millones de quetzales. No. 15 años después, el presupuesto de la nación que se aprobó ahorita, que es 120 mil. O sea, 80 mil millones de quetzales. Bueno, subió con inflación, más o menos, ¿no? No, no estoy hablando de números absolutos. Sí, o sea... De 40 a 120. Sí. O sea, son 80 mil más. Porque si bien es cierto ha habido inflación, el quetzal versus o sea, no ha habido una inflación lineal. O sea, Sí. si a vos no el mismo edificio que a vos te costaba 40 mil quetzales hacer en el 2009, no te Eso cuesta es para 120,000. hacerlo relativo a mi mundo. No te cuesta así. Hace 15 años no estaban vendiendo apartamentos de una manera mercado, pero el mercado estaba como en 900 a $1,000 y están 2,000. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Ese mundo es empresa. Ese mundo está interesante. Eso es mala distribución de dinero. Pero dejar eso. Decirle vos un servicio, porque lo que vos me estás diciendo de $1,000 el metro a $2,000 el metro Sí. tiene un factor y es en $1,000 el metro todas las ventanerías eran de Sí. aluminio de paleta, Sí, así que y ha mejorado levemente el producto. el Tampoco ha cambiado, producto ha pero- mejorado. Sí, El producto ha mejorado. Ha mejorado. Pero ¿Verdad? más o No, menos 2 a 1 y ha mejorado el producto. el mejorar aquí 3 a 1 y decirme vos un servicio que vos recibas del Estado que podás decir. O sea, la educación, estamos sustancialmente peor. En la salud, peor. En carreteras. En lo único que ha mejorado es en seguridad. Eso sí es real. El país está mejor en seguridad. El país está mejor en seguridad. Estábamos, en esa época, en época de Álvaro Colón, estábamos en 45 asesinatos por cada 100,000 habitantes, hoy estamos en 15. No jodas. Eso sí. A César lo que es César, la seguridad. ¿Y qué pasó? Mira, sí se fortaleció la policía, o sea, teníamos, se le ha invertido mucho a la policía y tenías, ojalá, no sé si lo han mantenido, pero tuvimos una generación de directores de policía, de liderazgos, que son toda esta generación que preparó, que en paz descanse Víctor Rivera, un venezolano que vino en los 90s a combatir secuestros. Eso sí es una cosa grande. Es que yo es primera vez que lo escucho de alguien, escuchando tus datos, es una gran diferencia. Y ahorita que lo pongo en mi vida diaria, pues la realidad es que sí se siente más seguro todo. Y yo te digo una cosa, yo me voy a tu mapa y tus edificios, una de las grandes razones por las cuales son un éxito, que puedas vivir al lado de Transmetro, es porque la gente lo usa con mucho más frecuencia hoy. Sí. Y hoy una persona que te compra un apartamento de $100,000 está dispuesto a moverse en Transmetro o en bicicleta. Sí, cuando necesite. Hace 15 años, ¿no? Sí. Pero Hace 15 años a esa persona no le importaba el carro que fuera, pero decía, porque en ese momento estaban matando algo así como 20 pilotos de bus al día. Ese fue el pico, digamos. Eso fue una cosa horrible. Era el ser piloto de autobús de Guatemala era más peligroso que ser soldado en Irak en ese momento. O sea, tenías más probabilidades de que te mataran siendo piloto de autobús de Guatemala. Estar en Irak como soldado. Sí está. Entonces, digamos, lo que hay que entender es que eso sí que tuvo un impacto importante en el país, en la ciudad, en fin, ¿verdad? Así es.
Y digamos 15 es país, la ciudad de Guatemala. O sea, obviamente tenés puntos Sí. más altos, pero digamos el índice es eso. Pero lo que voy es, llevamos 15 años gobernados por los peores. Por los peores. Vamos con algunas excepciones, con algunas luces, porque hay excepciones, ¿verdad? Yo estoy generalizando en este momento, pero al final del día, ese es el problema, ¿viste? Y ese, te diría yo, es uno de los grandes temores que hay ahorita. ¿Qué va a pasar en esta transición? Pues eso era lo que te decía que nos había afectado, cabal. Pero fue específicamente esas fechas de los panos. Realmente creo que el guatemalteco ya estaba acostumbrado, en mi opinión, pero yo solo veo en ventas, entonces no estoy en ese mundo. Estaba acostumbrado a que la época electoral venía, se va y no pasaba nada. Los paros sí cambió ese pensamiento, ¿no? Se fueron 2-3 semanas paralizados. Pero agregarle varias cosas a ese análisis. Yo fui desarrollador inmobiliario en los 90s y a principios de los 2000. Y cada 3 años, en el año electoral, se paralizaba el mercado. Sí, eso es lo que yo escuchaba de la gente que se rayaba entre nosotros. Eso era automático. Yo no vi ese reflejo los dos. ¿Por qué razón? Porque en los últimos 20 años la clase media en Guatemala se ha fortalecido. En los 90s digamos, todo el poder, digamos, la gran mayoría del poder económico y los grandes compradores era gente que creía, no te estoy diciendo que lo iba a hacer porque no lo hizo nadie, que si ganaba fulano se iba del país. Sí, esa lógica. ¿Verdad? Entonces, no invierto en esta casa de $300,000 porque si gana fulano me voy del país. Nadie se Nunca se fue nadie, pero sí se sostenía. Y nos fuimos acostumbrando a un mal gobierno tras otro. Pero adicional a eso, la economía en Guatemala ha sido tan resiliente en los últimos 30 años, porque ha sido sumamente resiliente, que se ha fortalecido la clase media. Y a eso agregarle las remesas. Que las remesas son un generador muy fuerte, digamos, de comercio interno. Entonces, ¿qué te pasa a vos, por ejemplo? Que vendes apartamentos de $100,000 promedio. Tu comprador son ejecutivos de empresas muy grandes que, independientemente de lo que pase en la política, la empresa le fue bien. Entonces recibió su bono, recibió su aumento. Tenemos profesionales de clase media que trabajan en algún lugar. Es un mercado formal, pues. Exactamente. Y entonces ese mercado formal, digamos, la economía, al mantenerse en ese crecimiento promedio del 3-4%, que es lo que nos hemos mantenido, digamos, falta, porque tenemos que sacar, digamos, del sótano a mucha gente, pero ha sido muy resiliente. Hoy lo que te pasó, bueno, primero los bloqueos, eso sí fue una aberración. Es una locura, pero ajá. Eso fue una locura. Eso fue una locura que yo creo que no va a volver a pasar. Porque, ojalá tenga razón, pero si vos me preguntas a mí qué fue lo que yo vi, nadie los entendió al principio, nadie se los imaginó. Y los primeros 8 días como que no te imaginabas, Arévalo los seguía promoviendo, ¿verdad? Porque él no, pero él los promovió, él estuvo en la promoción de esos bloqueos. Y en la segunda semana, cuando la cosa se empezó a salir, se empezó a desbordar, y ya no sabía si iba a terminar, porque en Colombia duraron 3 meses, ¿verdad? Y era un conflicto interno, pues. Y entonces empezaste a ver un conflicto interno. Empezaste a ver gente diciendo, usted se mueve de aquí, porque, y entonces empezó a ver a la gente armada. Entonces, yo lo que creo es que si estos grupos de choque se consideraran volver a hacer una cosa de esas, ese conflicto, en lugar de darse en 10 días, se da en 10 horas. Ah, sí, yo creo que también. O sea, yo creo que ya la reacción va a ser, no, 2 veces no me las haces. Pues, ojalá. Ojalá. Yo espero que no sea necesario. Yo espero que los liderazgos que hicieron eso, los bloqueos, hayan entendido que no lo pueden volver a hacer. La lógica de la razón, teóricamente, si queda ahorita el 14, pues ya no es esa razón que era una macro razón, ya no existe. Pues. Lo que pasa es que, mira, eso sería siendo optimista. Sí, y siendo, pero no solo optimista, sino que si los dos lados de la moneda fueran sensatos. Vos sos sensato, estás en un mundo sensato, pero ellos no, lamentablemente. ¿Qué es lo que yo le temo? Yo creo que de verdad Arévalo va a hacer su mejor esfuerzo. Esa es mi lectura. Yo creo que va a hacer su mejor esfuerzo. Pero creo que se va a quedar muy corto. Creo que no tenía los cuadros. Si bien es cierto,
sus 13 ministros, se ve bien, ¿no es cierto? Hay 10 buenos, ¿verdad? La educación sí me parece fatal, pero y la menciono porque es muy peligroso lo que yo creo que ella va a querer hacer, que es tocar el pensum de los niños y empezar a promover toda la agenda de ideología de género, que eso en Guatemala va a generar muchas ronchas. Digamos que el resto no los veo radicales. Ojalá les vaya bien, pero las bases del partido van a generar problemas como lo está generando. Entonces yo lo que creo es que en un momento dado, cuando eso, que es lo que ha pasado en otros países de donde ha ganado el socialismo, cuando empiezan a ver que no les va bien, tienen que buscar culpable. Y el culpable usualmente ha sido el imperio. O sea, Castro, el culpable fue el imperio, Estados Unidos. Venezuela, el culpable es el imperio. Y cuando no es el imperio, por X o Y razón, es el sector privado. Y entonces ahí es donde empieza. No queremos nadie. Ahí es donde empieza la radicalización esta, que sabes dónde empieza, pero no sabes dónde empieza. Pues ese es el arranque, sí, esa es la preocupación, que arranque una radicalización. Eso está bien dicho. Yo esperaría que no, creo que ahorita hay sensatez, yo creo que Arévalo, no lo conozco, pero me parece un tipo que él quisiera empezar y terminar su mandato dentro de ese marco de sensatez. Algo central, no radical en ninguna de las dos direcciones. Exacto. Algo sensatez. Sensatez, nos pueden gustar sus políticas o no, pero digamos, dentro de marcos, yo le llamo dentro de marcos republicanos. Sí, que es como Estados Unidos funcionó durante 200 y pico de años, lo está dejando de hacer ahorita, pero lo hizo durante 200 y pico de años y logró un desarrollo económico y social sostenible durante 200 y pico de años. El problema es que yo sí creo que es muy posible que cuando empiecen las bases más radicales, los miembros de su partido que son más radicales lo van a tratar de jalar a la parte radical. Y ahí es donde la cosa se puede poner complicada. Sí, se puede comenzar a radicalizar la sociedad. ¿Qué pasó en los bloqueos? ¿No? Sí. En los bloqueos, lo padre que se dio cuenta él de que no había ni tomado posesión y ya su popularidad estaba bajando. Seguro. En el resbaladero. Pues. A mí fue lo que me sorprendió, porque creo que como masa que votamos, yo me incluyo por él, que tengo los mismos miedos, por decirlo. Digo, bueno, el liderazgo que tomó no fue tan... Él hubiera podido ir con un liderazgo sencillo, claro, directo, muy puntual con los bloqueos, rodados y tal vez solo, pero no frenar a toda la sociedad, ¿va? Y un mensaje más... Yo no voté por él, yo voté nulo. No podía, no podía votar por él por mis principios republicanos, pero es lo que te digo, el problema es que, a ver, todos los seres humanos, todos, cuando yo te presiono, todos reaccionamos de diferente manera. Hay gente que pega gritos, hay gente que se cohíbe, hay gente que se atrinchera en un lugar. En el tema político, lo que yo he visto es que cuando vos presionás, digamos, pasó con la CICIG igual, cuando vos presionás, los centros se van a las esquinas. Sí. Te vuelve más extremo, lo que estoy diciendo, claro. Exacto. Entonces, los centros, entonces digamos que él es centro izquierda. Ajá. Porque no es centro derecho, él es centro izquierda. Sí, está bien, pero es centro izquierda. Cuando lo presionen, se va a ir a la izquierda. Vos, por ejemplo, si fueras mañana presidente, probablemente serías centro derecha. Y te vas a la derecha. Si te presiono, te vas a la derecha. Te vas a la extrema derecha. Entonces, ese es el problema de la política. Y entonces, aquí el problema es porque la política siempre te lleva a esos extremos. Siempre. Sí, porque hay momentos de presión. Porque siempre hay momentos de presión. Porque si no estás haciendo política. Entonces, ese es el reto. Ese te diría yo, es el gran riesgo. Pero al final del día, si me preguntas, sí, ese es el gran riesgo, pero también yo a lo que le tengo mucha fe en este país, vos, es que tenemos un sector privado que se arremanga. No se va, no vende, no se cohíbe ante esos momentos. Nos pasó en la época de la guerrilla. Guatemala tuvo guerrilla, Colombia tuvo guerrilla, Nicaragua tuvo guerrilla, Salvador tuvo guerrilla,
los salvadoreños, los nicaragüenses y los colombianos se fueron de sus países. Sí, pero bastantes. Los guatemaltecos ninguno. Dice que la gente. Se quedó todo el mundo. Tuvimos secuestros en los 90s, aquí se quedaron. Hemos tenido gobiernos complicados. Sí, extraño. En Guatemala, cuando fue la famosa globalización, ¿te acordás? En los 2000 que empezó todo el shopping de que Citibank, que HSBC, que la cervecería esta de Amber. Los únicos que lograron entrar fue Walmart, el único. Y que fue el mejor negocio para la torre, pero aquí ha entrado Walmart. Porque ahí te das cuenta, los guatemaltecos no vendieron. No vendieron. Los salvadoreños vendieron, todos. Aquí no. Entonces, yo le tengo mucha fe a que el guatemalteco, el empresario, el emprendedor, somos a la hora muy resilientes a esas. O sea, no. Si bien es cierto, obviamente, en los bloqueos estuvimos 2 semanas encerrados, casi ni hay pandemia, vamos. Fuera de eso, digamos, no nos rendimos. Y eso creo que es muy importante, es muy valioso y es a lo que yo, así como lo otro, a lo que le tengo temor, eso es a lo que le tengo fe. Está bien. No, mira, nada, muchísimas gracias. Si quieres dejar un mensaje a algo, República, no se manda lo que necesites. Bueno, gracias. No, pues ahí, ¿verdad? Estamos en república.gt, ¿verdad? Tenemos buenos newsletters, esa es nuestra especialidad, república.gt y republicainmobiliaria.com, ahí para tu audiencia inmobiliaria y a las órdenes. Y gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias ahí por el espacio.